Hoy vamos a presentar el seminario de crítica número 266 que abre la serie del año 2025. El trabajo está a cargo del doctor Daniel Javelson. Se titula Una aldea precolombina de Bajo Buenos Aires, repensando los orígenes de la ciudad. Los voy a presentar brevemente y ya les dejamos la palabra para que puedan hacer la exposición y charlar. Daniel Javelson es arquitecto, magíster en restauración de monumentos y doctor en arquitectura precolombina. Es investigador superior del CONICET, ha fundado el Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires y el Área de Arqueología Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Impulsó la formación de grupos de investigación en América Latina, ha sido profesor titular de la FADU y de diversas universidades. Sus áreas de trabajo son la arqueología histórica en áreas urbanas y trabaja en temas de conservación del patrimonio cultural, políticas culturales y tráfico de obras de arte. Ani Gareta es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y es especialista en evaluación de impacto arqueológico por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como curadora de colecciones de la División Arqueología del Museo de La Plata, investigadora adjunta CONICET y colabora en el Centro de Arqueología Urbana de la FADUA. También es docente en la Maestría en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la FAU de la Universidad de La Plata. Ulises Camino es licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación arqueológica y doctor en Arqueología, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Centro de Arqueología Urbana de aquí de la FADUA y de la Universidad de 3 de Febrero. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET, profesor en enseñanza media y superior en Ciencias Antropológicas, profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es titular de la Cátedra de Arqueología de la Escuela Nacional de Museología, profesor adjunto de la UNSA y profesor titular en la Maestría de Proyecto y Patrimonio en la Universidad de San Martín. Así que, todo suyo. Bueno, buenos días a nosotros y tarde, noche o lo que sea, al mundo digital que lo ve por otro lado. Lo que quiero que conversemos hoy es lo que dice el título, entre signos de interrogación, la posibilidad, porque esto es una hipótesis que vamos a ir construyendo, de la existencia de una aldea o de una ocupación indígena prehispánica bajo el centro de Buenos Aires. La foto que está ahí no es una foto casual, no la elegí porque el señor sea lindo o cosa por el estilo, sino porque es una foto antigua tomada en Lugano, donde esta persona lo que está mostrando en la mano es una bola de boleadora y un hueso de fauna fósil. Es año 1941. Si esto, y vayámonos a la fantasía, si esto demuestra la coexistencia de la fauna fósil con el ser humano en la ciudad, dentro de la ciudad de Buenos Aires, nos estamos yendo hacia 5.000 años para atrás, lo cual es correr bastante la historia de Buenos Aires. Siempre supimos o imaginamos o se presupuso que obviamente había población indígena, pero otra cosa es comprobarlo. Y parte de esta hipótesis que vamos a discutir hoy es, una cosa es lo que pensamos y otra es lo que podemos probar o estamos tratando de o en vías de probarlo, que ese es el trabajo sobre la cultura material. Es decir, encontrar pruebas fehacientes de esta posibilidad, que obviamente va bastante a contramano o a contrapelo de las historias tradicionales de la ciudad de Buenos Aires y su fundación por Juan de Garay o ese primer asentamiento de Pedro de Mendoza. Esta foto viene, o estas tres fotos, esta filmina, como decía un conocido representante de la farándula nacional, es una foto que para mí es muy importante, porque es esta mesa, y es el Centro de Arqueología Urbana, acá al lado, y ahí está la mano de Patricia restaurando. En esta mesa y en este lugar y en este instituto pasó algo que es sumamente importante, tan significativo que está incorporado en la educación primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente nuestro instituto quedó un poco de lado, que fue la comprobación, por el proyecto dirigido por Ulises, de que la Ciudad de Buenos Aires tuvo entre los siglos XI y XIII una ocupación indígena con un uso del espacio claramente delimitado, con arquitectura
Una arquitectura que, bueno, se podrá discutir cuán efímera o no efímera es, pero una arquitectura hecha con unos troncos de este tamaño tampoco es tan efímera, digamos. En un asentamiento sobre el riachuelo, La Noria, dentro de la capital federal, lo cual fue que esto corrió la historia de Buenos Aires 4 siglos hacia atrás. Y mover la historia de la ciudad 4 siglos, con pruebas, no con teoría, no es algo menor, y por eso la educación lo ha tomado como parte lo ha incorporado como parte de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece importante destacarlo porque los autores están todos hoy acá en este instituto. Sí, me parece uno de los hitos importantes de la historia del instituto. Bueno, la idea básica, pero para esto sí me tengo que poner los anteojos. No, pero es que lamento que no se ven bien los colores, pero no importa. Es el centro de la ciudad, no, qué sé yo. Abajo está la retícula de la ciudad, digamos. Es el trazado de la ciudad de Juan de Garay, el rectángulo es el asentamiento de Garay, 1580. No, a lo mejor, sí, está muy leve. No importa. Pero conocen la ciudad de Buenos Aires, saben dónde va. Es el microcentro y es el trazado de la ciudad con todos los sitios en los cuales se han encontrado dentro de ese sector objetos que podemos denominar indígenas, sean o sean precolombinos o sean poscolombinos. Es decir, ese complejo momento en que por ahí una cerámica precolombina hecha por choriciado, mientras que las posteriores son de torno, por ahí alguien trajo de otro lado una y la usó después. Es decir, es un momento muy complejo en lo que era una aldea. Buenos Aires de Garay fue realmente algo muy chiquito. Pero hay un conjunto de objetos que son objetos de cerámica, objetos de piedra, entierros indígenas, algún objeto de bronce, que hay uno solo, que viene de la región Calchaquí, que después vamos a ver, que viene probablemente de Catamarca. Nadie lo ha estudiado, nadie le ha dado importancia, pero está en exhibición en el Cabildo. Pero está porque había que poner algo de color, entonces ahí lo pusieron, pero no ha sido interpretado y realmente es para mí una pieza fundamental. En fin, esto muestra cómo hay una concentración dentro de un área, dentro de ese área, que para la Ciudad de Buenos Aires es muy chiquitita, ¿no? Este es el microcentro. Y hay una clara concentración. Se discutió bastante si esta concentración no puede ser una deformación producto de las observaciones. Es decir, hemos excavado más en la zona de San Telmo que en otros sectores. Sí, pero no. Digamos, esto lo que muestra no es todas las excavaciones, por ahí se podría hacer un plano con todas las excavaciones, y cómo esto se da en un sector con cierto nivel de concentración. Bueno, todos sabemos que además... Bueno... Ahí está, bueno, pero... La ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que además tuvo 2 trazados. Mucha gente dice la única herencia o la gran herencia que tenemos en Buenos Aires, lo que nos queda de Garay es el trazado de la ciudad. Bueno, no es verdad. La ciudad de Garay no es esta ciudad. Ustedes saben que Garay trazó la ciudad con una brújula y con un norte, y después cuando vino Hernandarias modificó en casi 20 grados el trazado de la ciudad, lo cual debe haber sido, no quiero ni pensar, a la gente que le digan, che, ¿viste tu casa? Bueno, ahora correla 8 metros. Tampoco ¿no? hay tanta gente. Claro, va. Pero, y este es un plano que hizo Mitre precisamente, con los 2 trazados y cómo se modificó la ciudad. Lo interesante en este planito es que todavía muestra
Fíjense que sobre la costa hay una entrada de un río que es el antiguo trazado del riachuelo y que va a desembocar a la vuelta de Rocha, que es ese triangulito, porque en realidad la salida del riachuelo al Río de la Plata es del siglo XVIII, de 1720 y algo. Es decir, salía como con una barra, como corresponde a cualquier río con estas características, y entonces pasaba y se entraba prácticamente frente al fuerte. Entrabas al riachuelo, había 3 sectores, 3 pozos, que era donde los barcos podían parar y se metían adentro. Con lo cual la entrada de Pedro de Mendoza al riachuelo no fue directo a la vuelta de Rocha ni eso, sino que tuvo que dar toda una serie de vueltas, por lo cual la ubicación del primer asentamiento de Mendoza cambia cuando lo analizamos desde la geomorfología o desde la geografía o como lo querramos llamar. Tanto ha cambiado que ahí tiene lo que es la entrada del riachuelo en 50 años, en 40 años. La entrada del riachuelo, como toda la costa de Buenos Aires, no era desierto, como se ha pensado tantas veces, sino que era una extensión del bosque subtropical que cubría la orilla del río y que penetraba por el arroyo Vega, por el riachuelo, por el Luján, digamos, y que tenía recreos. Esa foto de arriba es uno de los recreos, como los del Tigre, en Isla Maciel. Ahí está, Isla Maciel en foto. Cambió un poquito. Y ahí abajo lo tienen cuando ya cuando Huergo está construyendo el puerto, y solamente se alcanza a ver a lo lejos, en la foto de abajo, muy a lo lejos, sobre la orilla del río, todavía relictos de la vegetación que había cubierto todo esto. Pensar en un riachuelo boscoso es pensar en un mundo absolutamente diferente a lo que los historiadores que construyeron nuestra historia vieron a fines del siglo XIX y creyeron que la geografía que ellos veían, esos son los grandes errores de la historiografía argentina, de Buenos Aires, perdón, fue pensar que lo que veían era lo mismo que había sido en el pasado. Y en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, no era así. Esto es una foto histórica, la Casa Rosada, el patio de las palmeras, aunque no hay palmera, pero no hay ni palmera ni patio, pero el patio de las palmeras, cuando en 1905 se descubre un enorme conjunto de objetos indígenas y fundamentalmente huesos, que fue lo que casi de inmediato se perdió. Ahora lo vamos a ver. Lo único que sobrevivió es este conjunto de piedras arrojadizas, que no sé, después Ana nos va a contar cuál es la diferencia entre cada una. Incluso había algunas que después vemos tipo boleadora, que estaban dentro del patio. Según la descripción que hace Ambrosetti, que es el único que publica un par de artículos sobre el tema y lleva esto al museo, al etnográfico y algún par de piezas a La Plata, bueno, eran piedras, huesos y no cita nada más, porque bueno, la manera de excavar tampoco fue técnicamente muy delicada, fíjense los tipos ahí dándole con el pico y pala. Pero buah. Fue un rescate, en realidad eran obreros que estaban... Claro, encontraron algo y lo llamaron y dijeron vení a ver qué hay, pero bueno, tampoco existía la arqueología con un método. No se puede criticar. No lo critico, simplemente la realidad es que pudo haber habido otras cosas que no lo sabemos, es decir, nos permite presuponer que el tema era más complejo. Y acá tienen algo simpático que es a revista PBT, el hallazgo. Arriba en la foto hay una lata, esas latas, ¿se acuerdan de Energina, la nafta? Cuando venía lata cuadrada. Y está llena de huesos. Y el chiste del costado justamente es la misma lata con los huesos, pero con una crítica a los políticos diciendo que los fósiles son los de adentro y no los de afuera. Sutileza de la época, ¿no? Y una piedra muy interesante, una piedra de estas... lenticular, arrojadiza, no me gustaría que me pegaran en la cabeza, es como la primera foto, ¿se acuerdan que el hombre no podía ni sostener la piedra que tenía en la mano?
que a uno le peguen con una piedra de esas no debe ser muy delicado, que esta es la que creo que de las que ustedes tienen en La Plata, que viene de este hallazgo, de este primerísimo hallazgo, que mostraría si son restos de una ocupación, es muy densa. Si las piedras fueron llevadas por indígenas guaraníes del primer grupo de casi 2.000 indígenas que se trajeron para la construcción del fuerte y para defender el supuesto primer ataque de los portugueses, eso está en los documentos, bueno, a lo mejor son parte del armamento del fuerte, pero pensar un fuerte español defendido con piedras es como que nos da una idea bastante simpática. Bueno, los hallazgos de piedras, de objetos de piedra, les recuerdo que en Buenos Aires no hay piedra, es decir, que son todos llegados desde algún lado, algún día habría que estudiarlo. Se han ido encontrando objetos indígenas de piedra, fundamentalmente manos de moler, ¿no es cierto?, de metates para moler maíz, trigo o lo que sea, en varias de las excavaciones arqueológicas de la zona sur. Esto también nos habla de unas formas de vida y de maneras de procesar los alimentos y de comer totalmente asociados. No quiere decir que sea, se entiende, ¿no? Estamos construyendo una hipótesis y viendo qué hay o qué no hay. Estas dos, que las encontró Ana, son de Moreno 550 y Bolívar 248, son estas... Es un rompecocos supuestamente proveniente de la Patagonia, lo cual no creo que ningún español se haya ido a la Patagonia a buscar una piedra para traérsela, para pegarle a alguien. Digo, como arma española suena un poco extraña. Y la otra parecería más tiene una especie de círculo, ¿cómo se llama? Surco, perdón. De surco tipo boleadora o cosas por el estilo. Pero, bueno, les estoy mostrando algunas de la cantidad de objetos que se han ido encontrando y que es lo que fue permitiendo elaborar una hipótesis, decir, mirá, acá hay mucho más de lo que suponíamos, no es que hay una, dos, tampoco excavamos toda la ciudad, sino que hay el muestreo arqueológico de la ciudad es muy pequeño en proporción a la superficie. Y si en este área hay esta cantidad de cosas, no quisiera saber qué vamos a encontrar si pudiéramos excavar, no sé, levantar los edificios y ver qué hay bajo tierra. Aquella estaba debajo de las dos de arriba, a izquierda y arriba, debajo de la imprenta CONI, la de abajo, debajo del Teatro Colón, cuando excavamos el pozo del Teatro Colón, en una forma peculiar, realmente es así, ahí me desconcentró totalmente, no sé para qué. Pero bueno, tampoco me gustaría que me tiren una piedra de 12 centímetros. Bueno, y acá vamos a Ulises y el hallazgo del Puente La Noria. El hallazgo del Puente La Noria, arriba a la izquierda, Carlos Rusconi, fue parte de un grupo de estudiantes de colegio secundario que en la década del 20 empezaron a hacer trabajos de arqueología en varios lugares de Buenos Aires y los fueron siguiendo hasta el último trabajo, que creo del 40, cuando en el año 28 Rusconi tiene una pelea política en su museo por apoyar la candidatura de un director, lo cual le costó a 7 investigadores el exilio. Esas eran las cosas que se jugaban en el año 28 por hacer una carta de electores a favor de un director. Pero bueno, así era la vida. Y él había encontrado 2 lugares que en ese momento se llamaban paraderos, porque se pensaba que la población indígena solamente podía haber parado en un lugar para comer, no se podía suponer, no se podía pensar en algo de otra escala, ¿no es cierto? Esos 2 paraderos, que en realidad era el corte de la calle, que había cortado un montículo y aparecían cosas. De que esas cosas estén en 2 lugares, a pensar que a lo mejor es simplemente los 2 lugares que aparecen de un continuo, que podía llegar a cubrir gran parte del riachuelo, lo llevó a hacer ese primer planito arriba a la izquierda de los paraderos. Bueno, Ulises los ubicó y decidió
con el grupo, junto con la misión española, acá el CAU y todos, excavar ese gran montículo que hoy, sobre el cual está el autódromo, gracias, que está ahí abajo marcado a la izquierda, porque era el único lugar que quedaba en la ciudad de Buenos Aires o no urbanizado o que mantenía una topografía elevada, que era lógicamente lo que suponíamos que buscaba una ocupación indígena dentro del territorio, es decir, un sitio alto que cuando creciera el riachuelo no se le inundara. Bueno, las cosas no fueron exactamente así, porque sabemos que hay dos tipos de ocupación indígena en la ciudad, más allá de entrar en los nombres, si eran querandíes, charrúa, guaraníes, esa es otra discusión. Hay grupos ribereños y hay grupos pampeanos que tienen hábitat diferente, consumen distintos tipos cazan animales distintos, tienen formas de vida diferentes y hasta cerámica diferente. Entonces, bueno, el asentamiento que se encontró, La Noria, estaba sobre la orilla del riachuelo, tiene marcas de postes de arquitectura que lo vamos a ver, y de alguna manera nos cambió la forma de pensar la ocupación indígena de la ciudad, porque es el único relicto que queda del riachuelo en toda la ciudad de Buenos Aires, el único fragmento de verdadero riachuelo que está intacto, que está dentro de ese Parque Rivera Sur, que es lo último, lo único, todo lo demás es absolutamente artificial. Es el número 3. No, digo, el que estaba en el rectangulito que está en verde, el sitio que se excavó. Y esta foto es Santi Espíritus, al norte. El fuerte construido por Gaboto. Y es muy interesante porque fue excavado por la misma misión española que estuvo acá, y lo que encontraron es que el fuerte fue hecho encima de la ocupación indígena. Así que arrasaron todos esos agujeros, son los postes de las cabañas, que arrasaron la población indígena y construyeron, ahí se ve esa raya oblicua sobre la cual están las tres personas, que es el foso del fuerte, lo que quedó, digamos, del foso del fuerte. Es decir, que se corroboraba que en la región del Río de la Plata los españoles hicieron exactamente lo mismo que hicieron desde acá hasta el sur de Estados Unidos, que fue instalarse sobre poblaciones preexistentes. Lo que pasaba es que se olvidaban de decirlo. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que la legislación les prohibía hacer eso. Es decir, no podían sacarle la casa a otro, seguía siendo un robo. Igual es probable que acá no percibieran tanto, no es lo mismo esto que ocupar Cusco. Es no, probable que no percibieran la cuestión si eran agujeros, postes, cueros, que no lo percibieran tanto como una ciudad. Arquitectura, como una ciudad. Claro, pero de todas formas en el Cusco... Que lo fuera o no, lo discutimos, pero probablemente hay una cuestión de apreciación de si eso era arquitectura. Eran unas cabañitas mugrosas. De todas formas, si yo estoy arriba de un barco durante 2 meses, durmiendo con otros 1.500 personas vinieron en la expedición de Pedro de Mendoza. Pongámosle 500 por barquito. Y 36 mujeres nada más. Son detalles. Imagínense esa gente durmiendo 2 meses adentro de un barco, con agua apenas, agua dulce para tomar, no hablemos de bañarse, metidos en la sentina del barco. Obviamente cuando uno bajaba, como cuando bajaron en el riachuelo, lo primero que bajó fue que Buenos Aires hay acá. Y era pleno mes de febrero, así 40 grados. Pero obvio, al bajar del barco, te imaginas, cualquier cosa, viste, buena. Y bueno, ¿y qué hace cualquier ocupación, cualquier barco que llega y baja? Busca un lugar donde instalarse. Y bueno, y si alguien tiene una cabaña ahí, bueno, listo, fácil. ¿Por qué se necesita agua dulce? Se necesita comida. Si esa misma noche hay que dormir bajo un techo, no van a volver al barco. Y bueno, acá van a encontrar la primera Londres y toda la expedición española entró dentro de un edificio inca en Catamarca.
Digo, Eran 23 personas. claro, ¿viste? Entonces subdividieron un edificio en piecitas y se metieron ahí adentro, porque la arquitectura inca tenía una escala que superaba una expedición española. Es decir, que esto fue habitual. ¿Por qué no en Buenos Aires? Digo, ¿por qué Buenos Aires tenía que ser distinto al resto del sistema de ocupación del territorio español? Bueno, este es el trabajo de la noria. Ese que está parado mirando y sin ensuciarse debe ser Ulises, supongo. Ah, ¿no? Dando órdenes. Ah, Solaun. Bueno, y ahí tienen las marcas de postes encontradas acá en la noria y el sistema de excavación, nivel por nivel, y que muestra, son verdaderos agujeros de poste que hablan de una arquitectura, obviamente de madera, perecedera. Se la llevaron, se rompió, se la llevó el río, no sabemos, pero estamos hablando desde los siglos XI al XIII. Es decir, ni siquiera se le había ocurrido a Colón llegar a América. Y acá, en la ciudad, en la capital federal, había asentamientos. Y estos son algunos de los objetos encontrados en la noria, que, aunque, fíjense, 1 centímetro, 2 centímetros, un trabajo muy meticuloso, permitió identificar la cultura material de esta primera población de Buenos Aires. El estudio de estos pozos me llevó obligado a repensar algunos hallazgos que habíamos hecho en Buenos Aires y a los cuales no le habíamos dado suficiente importancia porque no podíamos todavía concebir esta hipótesis. Esta es la imprenta Coni, excavada en los años 89, 88, donde se encontraron estas hileras de agujeros de poste atravesadas por un muro de principios del 18 o fines del 17. Adentro de los agujeros estaban taponados con cerámica de finales del 16, perdón, de principios del 17, 1720, 1725, con lo cual ese poste fue sacado y tapado para 1720. Es decir, que es muy anterior, obviamente, porque en su momento Carlos Moreno insistía que eran agujeros de poste para los andamios de una construcción. Bueno, alguna explicación había que darle y ahí nos quedamos. Además lo decía Moreno, bueno, qué sé yo, ¿viste? Había que hacerle caso. Después empezamos a pensarlo y resultó que no, que estos agujeros son previos a cualquier arquitectura en el lugar y hechos antiguos y tapados antiguos y que muestran incluso, excavando con delicadeza, muestra el proceso por el cual fue puesto el poste y fue retirado el poste. Acá tenemos otro bastante más reciente, la casa del virrey Liniers, acá en Bolívar y Venezuela, donde aparecieron 3 de estos agujeros de poste, es decir, que esto se repite en la ciudad también. Pasa que lo que está excavado es muy poquito dentro del monstruo que es esto. Les recuerdo que la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, crece a 3 metros cuadrados por segundo. Yo no sé si uno dimensiona esto, por lo menos las autoridades no lo dimensionan. 3 metros cuadrados por segundo crece Buenos Aires. Es algo escalofriante. Claro, no es México, crece a 12 metros cuadrados por segundo, digamos, ¿no? Pero es monstruoso, con lo cual se está arrasando con toda posibilidad de investigar el pasado, obviamente. Tampoco a las instituciones les importa porque no consideran que esto es significativo. Bueno, ahí tienen uno de los agujeros de poste, acá en la calle Venezuela, otros agujeros, en probablemente torcieron el poste, lo doblaron. Y esto nos llevó a pensar en un tipo de arquitectura indígena distinto al de la noria. El de la noria se asocia más a la típica cabaña guaraní, que ahora se ha excavado una muy meticulosamente agujero por agujero, y que tienden a ser redondas o ovaladas. A un tipo de arquitectura pampeana, más al sur la conocemos, porque cuando llegaron a fotografiarlas, bueno, obviamente ya era después de la campaña del desierto incluso,
que es este tipo de arquitectura que siempre tiene al frente una hilera de postes en línea. Son unas características de estos cueros, como lo llamaban, que forman hileras. Y lo tenemos tanto en fotografías del 19 como en grabados del 18. Por supuesto, porque no hay que encerrarse, también pueden ser cabañas, ¿cómo se llama? Ranchos de cualquier otro momento. La foto de abajo, tomada por Rimaté en 1895, 1890, fíjense, es una construcción, probablemente debe ser el Tigre, que además dice cabaña de inmigrantes, cómo está construida sobre postes, como la arquitectura ribereña en el Tigre, o como la de la Boca, o esto es Buenos Aires 1830, ¿no es cierto?, donde también existía esto. El tema, lo que lo define no es el agujero, sino el contenido del agujero. Bueno, para ir tratando de redondear, se ha encontrado cantidades de cerámica indígena precolombina y poscolombina. La poscolombina es de torno y tiene base. La cerámica precolombina no tenía base y está hecha por choriciado. Hay cantidades impresionantes de estas cerámicas, prácticamente en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el área céntrica. Digamos, cuando salimos de esa zona, hay alguna, pero es muy raro, o pasan cosas exóticas como le pasó a Ulises, que encontró una punta de flecha indígena dentro de un caño de obras sanitarias, lo cual es como medio exótico, un caño de hormigón además. Pero bueno, esa la tiró un coleccionista, no hay explicación. Y es totalmente diferente de la cerámica indígena del siglo XVI. Esta cerámica monocroma roja o pintada con decoración española, eso es, ¿cómo se llama? Decoración 100% española, en formas españolas. Es una basinica, una pelela, le diríamos, o la de abajo imita el borde de un plato italiano o inglés. Es decir, es del Cabildo. Estas cerámicas ya son el resultado de la aculturación, un poquito más al norte, probablemente hacia Santa Fe la Vieja, también fundada por Garay, acá ya está. Pero bueno, es distinta al otro tipo de cerámica que encontramos, lo cual no nos permite confundirnos. Y creo que esta debe ser la última. Esta es la pieza esta de bronce traída probablemente de Catamarca o del Perú. No sé de dónde la trajeron, pero acá no se hizo. No hay duda. Me gustaría poderla estudiar. Está ahí en la vitrinita del Cabildo. Estuve hasta el día en que la encontraron, pero de milagro, de ahí le saqué la fotito, en el sector al costado del Cabildo que se excavó. ¿En qué contexto? ¿Asociado a qué aparece? Al Cabildo. ¿Y otra cosa, objeto? No. Habría que preguntarle al señor que excavó. Hay cerámica, hay alguna cerámica indígena, el 90% es obviamente español y después siglo XIX, siglo XX, qué sé yo. Pero el cabildo que hoy vemos es el de Blanqui, es una construcción tardía en la historia de Buenos Aires. Quizás estaría asociado, pero no está estudiado con el primer cabildo, el cabildo que se demuele para construir este cabildo, que es ya nuevo, digamos. O en alguna de las alteraciones, porque ese sector fue demolido en 1910 por Mario Busquiazo. Ahí fue donde Mario Busquiazo decidió dejarse de demoler y empezar a restaurar, según él mismo contó. Y bueno, así que en alguna de esas revolturas pudo haber aparecido. Última foto. La foto de la izquierda, la de arriba, es todos los puntos donde se han encontrado ocupaciones indígenas en el entorno de Buenos Aires. Y la foto de abajo es un poquito más clara porque muestra cómo se está haciendo una arqueología de los espacios vacantes. Se está haciendo una arqueología donde no está construida la ciudad. En general los arqueólogos tienden a buscar lugares limpios,
no es arqueología urbana, que son los lugares construidos, los lugares sucios, es una arqueología poco alterada, es decir, campo, y bueno, eso cada vez va quedando menos y más lejos. Se puede hacer mejor arqueología técnicamente, no hay ninguna duda, pero está cada vez más lejos. Por eso creo que es importante repensar lo que tenemos de Buenos Aires. Varias cosas. Yo, el título entre signos de pregunta me puso nerviosa, porque para mí Ulises ya probó eso. O sea, no sé si justo abajo, no, pero abajo creo... del centro. Claro, creo que hay... Y eso es fantástico porque hay cuantos... en general estamos acostumbrados a que la gente que trabaja en sitios prehispánicos encuentre material histórico o lo revolee o lo guarde, pero creo que es el único proyecto de Argentina que empezó buscando la primera Buenos Aires, o sea, buscaba una población histórica temprana y terminó encontrando un sitio. Eso me parece alucinante y tiene mucha información y como mucha prueba ya. Sí, por supuesto, en la parte del autódromo. Pero pensaba cuando vos decías si no estaremos sobre representando porque tenemos excavado más en la zona de San Telmo, y no, creo que eso, viendo la cantidad de otros sitios que hay excavados más lejos en que no salió esta evidencia, estás como definiendo muy claramente una concentración que, justo comentando con gente que hace prehistórica, les parece perfectamente lógico que hubiera una población en Buenos Aires porque, como vos bien mencionabas, tenía unas características ambientales que eran, ¿por qué no iba a haber indios acá cuando había en todo el resto de la provincia, en toda la costa, cuando todavía se discute esto, son pampas, son querandíes, guaraníes, no les importa mucho, incluso han decidido no nomenclarlos por la dificultad de identificarlos con un grupo o con otro, pero es perfectamente lógico en términos de una continuidad regional. Entonces, sí, sería más extraño que no hubiera a que hubiera. A mí me gustan mucho estos trabajos que permiten dejar de cortar un tanto las fetas de la prehistoria y la historia y ver que tenemos que empezar a pensar eso como un continuo y a tratar de entender cómo en nuestros sitios históricos podemos estar viendo tanto ese componente prehispánico, en términos de arquitectura, lo que sea, como en términos de materiales. Por lo pronto hay un agujero de pozo igual enfrente del Nacional de Buenos Aires cuando nosotros excavamos, que nunca supimos. Tenemos fotografiado, es un lindísimo pozo del 2012. Sí, y nada. Hay uno más, pero no había en ese momento no lo pensábamos, pero igualito enfrente del Nacional de Buenos Aires, entre el Nacional y San Ignacio de Loyola, uno solo, que fue lo que vimos porque se estaban cambiando caños, creo, y bueno, tuvimos solamente la apertura de un pedazo de vereda. Entonces, sí, esto en la arqueología y la arqueología urbana y la histórica lo tenemos muy en claro. Hay cosas que no aparecen hasta que le empezamos a buscar, hasta que no pensamos. Fue lo que pasó con la población afro en Buenos Aires. No pensamos que existía hasta que en algún momento conceptualmente lo definimos y empezamos a prestar atención a un montón de cosas que no habíamos analizado hasta ese momento. Seguramente en muchísimas más colecciones históricas, si empezamos a mirarlas, van a aparecer esos materiales. Que es un recurso, porque hay colecciones históricas que son del 10, del 20, del 30, de cuando tal vez Buenos Aires estaba más accesible en términos de superficie, y decir, bueno, no vamos a recuperar los contextos, pero seguro que se puede, este mapa que vos hiciste se puede ampliar mucho. Lo que pasa es que tenemos que pensarlo y hay que, por supuesto, hacer la parte difícil, que es pensar cómo asociamos toda esa información e identificarla. Bueno, veía las piezas de las líticas, por ejemplo. Cuando la encontramos en Bolívar, nosotros dijimos, lo llevamos. La gente dijo, es un rompecráneos, que es una herramienta de caza. Eso que ustedes vieron que era como una boleadora, nosotros le decíamos boleadora deforme, que tiene una parte más chica y una parte más grande, va enmangada y se usa para matar animales. Muy usada en Patagonia durante todo el Paleolítico. Nosotros dijimos, bueno, la trajo alguien. O sea, el primer pensamiento fue alguien la trajo a Patagonia. Lo interpretamos, y ahora claramente esto obliga a pensar que por ahí estaba antes que todo lo demás. Como estábamos trabajando en un contexto que ya estaba revuelto en el siglo XIX, las construcciones del siglo XIX habían alterado todo esto, supusimos que eran contemporáneos con las otras cosas que conocíamos, pero tal vez no. Tal vez todo ese intercambio patagónico tuvo que ver antes. Entonces esto obliga un poco a repensar lo que encontramos y a ver cómo seguimos en excavaciones sin controles de obra y en peritajes en lo que sea de acá a futuro, porque sí, como vos decís, cada vez hay menos lugares donde excavar. Pero seguimos teniendo lugares donde vamos a poder excavar siempre, porque si no nos sentamos todos a llorar en el cordón de la vereda, porque nos vamos a quedar tapados por el cemento y hay que resistirse a eso. Creo que también el trabajo de Ulises
obliga a una cuestión que no es nuestra, tiene mucho que ver con los prehistóricos, por lo cual podemos pasar, pero es la cantidad de población. El problema de tener una ciudad en la que no podés seguir trabajando es que no podés avanzar en el cálculo poblacional, que es muy importante también pensar cuánta gente había en esa aldea en la que bajaron Solís y sus muchachos. Bueno, perdón, por ahí tengo publicado, o el que lea en el artículo, en el texto, en Mendoza se las vio en apuro y cuando ellos dicen, algunos dicen 3.000, otros 26.000. No importa, porque después había que pedir Mercedes, entonces había que exagerar. Bueno, sabemos, al revés que los impuestos, que declaraban menos, ahí se declaraba más. Pero eran mercenarios fundamentalmente austríacos, alemanes, de Baviera, los que trajo Mendoza. Eran mercenarios que habían luchado contra los moros en España y habían ganado la guerra. Lo tenían muy en claro cómo hacerlo. Sí, sabían muy bien lo que era matar. Y los hicieron pelota. Es más, cuando mandan al Mendoza Junior a castigar a los indígenas en el lado de Luján, los matan a todos. Y se salva uno que vuelve, ¿viste? Y iban a caballo y con armas de fuego. ¿Viste? Con lo cual no eran 4 los tipos que andaban por acá. ¿Viste? Es decir, podían vencer una armada española y le quemaron los barcos. ¿Te das cuenta lo que significa como astucia ir con los botes y mientras atacan por tierra le prenden fuego a los barcos? Es decir, hay una estrategia de guerra. Lo que hay que pensar también es que estos grupos conocían el espacio y los otros no. Y además habían, de vuelta, como no sabemos bien cuáles eran o cuántos eran, estamos pensando por ahí, primero en un único grupo. El hecho de que las costas bonaerenses está bastante comprobado para la gente que hace prehistórica, que fueron espacio de ocupación por diferentes grupos. Porque venían los tehuelches del sur, bajaban los pampas del costado y tal vez las poblaciones del litoral. Era un espacio de tránsito, de ocupación por diferentes grupos, con diferentes manejos del espacio. Algunas poblaciones mucho más sedentarias y otra que por ahí aparecía una vez cada tantos años a buscar alguna cosa o intercambiar. Entonces todo eso genera un panorama mucho más dinámico. Andás a ver con cuáles se cruzó, primero yo dije Solís, no, primero Garay, después Mendoza. Esto está como interesante, al revés, Mendoza. Sí, al revés, se me mezclan los conquistadores. Está muy interesante para pensar en la ocupación de Buenos Aires como un espacio completamente dinámico en ese enfrentamiento. No es que los tipos bajaron y tan fácilmente se instalaron en un lugar. Y a pensar cómo fue también, qué evidencia queda de todo eso, cuál puede ser el registro material de todo eso, que es como que siempre la parte que se nos complica la vida. Que debía ser importante. Que debía ser coincido que debía ser importante y no lo pensamos hasta este momento. Porque pensamos que era un desierto, como nos gustan los desiertos para la conquista, no pensamos que había árboles, no pensamos que era la selva paranaense terminando, sino que pensamos que bajabas caminando. Además, los tipos se quejaban de que los atacaban los pumas. Y El claro. tema de los pumas, todos. Sí. ¿Y sí? ¿Qué? ¿En el desierto los pumas? ¿De dónde salían? Sí, Le saltaban de los árboles los pumas. Y uno mira las fantasías de Ulrico Schmidl, que son fantasías del dibujante que lo hizo después de muerto Schmidl. Que nunca leyó el libro, además porque no leía. Buah, pero esos son detalles. No sabía leer. Hizo Se lo habían contado. un campo con una fortaleza, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esa imagen quedó incorporada en la historia de Buenos Aires. Y también habría que repensar cómo fue la arquitectura de la primera Buenos Aires. En ese contexto, que estás reocupando cabañas construidas por lo que pueden haber sido diferentes grupos en diferentes momentos, algunos permanentes, otros que tienen una vida nómada, que van y vienen, sacan sus postecitos y sus cueros y se los llevan. ¿Cómo fue la arquitectura de la primera Buenos Aires? Esto nada, para pensar en el aire o para tener en cuenta cuando aparezca algo que no sepamos qué es, que tal vez tenga que ver con esa primera arquitectura híbrida, extraña, totalmente cambiante o de recurso de necesidad y urgencia, hasta la segunda fundación tal vez, pero lo creo interesante. Y lo último, que a mí me parece que hay un espacio que es en este momento imposible, no se va a poder hacer, pasarán 10.000 años, muchos más, pero un lugar en el que puede quedar material es en los cursos de agua. En el riachuelo, bajo de todo el petróleo que frota, la porquería, los 50 metros de relleno, abajo de todo eso puede haber registro. Y digamos, aunque ahora sea técnicamente imposible, y el riachuelo va a seguir estando ahí. Es muy poco probable, por más que haya cambiado el curso, es muy poco probable que en los siguientes 100 años alguien lo tape íntegramente o se entube el riachuelo de Buenos Aires. Es más fácil pensar que vamos a hacer arqueología subacuática en el riachuelo a pensar que lo van a entubar.
Entonces no hay que despreciar el espacio acuático como un espacio de potencial presencia de restos, aunque en este momento para nosotros técnicamente sea imposible recuperarlos. Porque la conservación que pueden tener, tal vez puedan definir algo cuando estemos todos muertos y enterrados, alegremente, de acá a algún momento. Pero bueno, la idea puede sobrevivir. ¿No pusiste la foto de cuando fuiste a hacer el sondeo del riachuelo? No, de todos los... Ah, que se cayó. Cuando me caí en el riachuelo. No sé si hay fotos, a mí me lo contaron, Ay, yo nunca tengo llegué a ver la la foto. saqué Yo no sentía que el petróleo ese te chupaba. La así, saqué ¿viste? yo la foto, por Empezamos eso sé que- acá y terminamos con el agua acá y no había manera. No había forma. Las arenas movedizas del riachuelo. No, por favor. Por eso no digo ahora, pero que no podemos hacerlo No, nosotros pero- no quiere decir que no sea posible. Sí, o que no alguna haya- técnica. Sí, están excavando en diferentes partes del mundo, en sitios contaminados con robots. Sí, Fue mucho No, más lo fácil. interesante es que ahí tiene un calado chiquito y... No, pero eso sería en el relicto, En el en el relicto. riachuelo, con la rectificación. O en los lugares- En la parte donde está rectificado, o sea, el riachuelo que vemos no es. No, No. Ahí no. al riachuelo que hoy no vemos no, pero en No. alguna parte. Y también los márgenes se llenaron Pero- de tierra de eso que sacaron Bueno. para hacer el lecho y Tal taparon cual. los Sí, costados. hay lugares que Toneladas de hay, que tierra. hay montañas. Una hora Pero ¿sabés lo que impresionante. pensé? En la boca del riachuelo, la boca Ahora sí. moderna. Yo creo que la Buenos Aires de Mendoza estaba, como se está la descripción, detrás de la segunda isla. Detrás de la segunda isla es en una abstracción, cuando los primeros historiadores empezaron a trabajar con esto. Les recuerdo que desde 1937 nunca más nadie escribió sobre Pedro de Mendoza y la fundación de Buenos Aires. Es increíble. Se llevaba un No, siglo. todavía siguen diciendo. Claro, A mí me entonces, pasaba donde está el Parque Lezama. bueno, sí, sí. Claro, Sí, siguen porque con a la Parque gente de le gusta la Lezama. poesía, siguen Parque de Bueno, Lezama. está bien, viste, bueno. Si no hay fantasía, no. Fue una decisión... Política. Una decisión Está política. claro, el propio intendente No hay dijo ninguna que evidencia. era un decreto ley. Por eso el que era el intendente, él lo escribió y lo guardó en la Universidad del Salvador, ¿cómo se llama? La Universidad del Museo Social está, y que no se publicara hasta 50 años después de su muerte, donde cuenta la interna de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario. Y que como nunca se ponían de acuerdo, después de haber hecho 3 comisiones distintas, pues no se ponían de acuerdo, y él dijo, se hace en el Parque Lezama, pues es el lugar más alto, más lindo, y ahí está. Chao, listo. Queda común. Claro. No, es muy interesante el libro ese. Mucho de la palabra, Ulises. Vos tenés que hacer la... Sí, no, pero perdón, nos estaba quedamos en comentando, no eso. lo quería cortar, no lo quería No, cortar. está bien. Bueno, Perdón. a mí me parece muy interesante el trabajo que lo estoy leyendo, cuando me lo pasaste, me pareció muy interesante esto de que de pensarlo justamente esto, como todas las ciudades hispánicas se construyeron sobre una aldea chiquita, sobre una ciudad, sobre algo pequeño de pescadores, y no sé, me recuerdo Panamá la Vieja también, que es un lugar que encontraron después el sitio, que era también pequeñas chozas, porque eran pescadores, no eran súper complejos, pero ahí mismo se afincaron, no hay casualidad. Como un poco como decías vos, venían de barcos, venían buscando un lugar donde era factible la vida, y cuando veían que habían otros grupos de seres humanos en un lugar probablemente alto, que corría el aire, que había agua potable y que había más o menos casa, iban a ocupar esos espacios. Por eso la geomorfología original, si podremos reconstruir la geomorfología de la ciudad, sería interesante porque probablemente nos indicaría los sitios más interesantes. Bueno, el sitio de la Noria, siguiendo a Rusconi, como dijo Daniel, nosotros encaramos eso, pero aparte sabíamos que tenía mucho potencial porque es un lugar alto, que domina los bañados de todo el riachuelo, o sea, a partir de ahí tenés bañado hacia la parte alta de la cuenca del Matanzas y hacia la parte de la desembocadura, o sea, tenés un lugar enorme. Y no solo eso, sino que tenías un paso natural que está descrito desde la época colonial, que era el Paso La Noria, porque antes del puente estaba el Paso La Noria, que era un lugar donde se podía vadear el riachuelo porque estaban altas las toscas, entonces podían pasar el ganado sin que se ahogara, no había problema, entonces era un lugar súper estratégico. Antes, después de la llegada y en la actualidad, digamos, es un lugar importante porque la geomorfología me parece importante para definir
qué lugares de ocupación son más importantes. Y obviamente que donde se hizo el fuerte de Buenos Aires, también es un lugar alto, que está en las fotos cuando vos ves la aduana de Taylor, porque la aduana está abajo, pero el fuerte, la parte estaba en el lugar alto, está encima en un lugar que si vos mirás la geomorfología, va hacia los terceros del sur, hacia los otros arroyos, es un lugar predominante en el espacio, y probablemente en ese lugar existía algo. El tema es, como decís, cuando tuvo Ambrosetti la oportunidad, él hizo lo que se podía en esa época, hace más de 100 años, hizo lo que se podía, pero bueno, probablemente haya restos ahí. Yo creo que si el centro lo empezamos a mirar en esta clave, podamos encontrar más fuentes de ese tipo. Lo que va a ser difícil, que se va a enfrentar en el mundo arqueológico, que vos sabemos más académico, es esto de poder limpiar, claro, que no sea un palincesto que lo llaman, que esté una mezcla, sino que diga, bueno, ¿qué es lo que nos sucedió en la Noria? Qué fantástico eso, porque quedó tapado, tenemos los fechados, no está mezclado con nada, ni un pedazo de losa, o sea, es esto, fechados, hay una reocupación, y eso te lleva a que, bueno, haya discusión, es un sello arqueológico, es esto, y bueno, es intangible, no vamos a discutir si se mezcló, si no. Y eso va a ser difícil de conseguir en la Ciudad de Buenos Aires, en el lugar donde estamos, porque ¿dónde? ¿En la Plaza de Mayo? No, ya está arrasada. De todo. No queda un centímetro bajo Plaza de No, Mayo. aparte pasaron el subte, pasa el túnel del ferrocarril del oeste, pasa, o sea... Igual, perdón, que no quede nada no quiere decir que no haya que estar atento. O sea, que creamos Sí. que no queda No, nada. por eso. Porque Claro. también corremos el riesgo de decir, bueno, no hay nada, entonces no nos No, preocupamos. pasa que dejamos de probablemente lo encontramos alterado y la arqueología de las alteraciones Sí, pero yo es sí muy creo complicado. que hay que estar atento. Porque no nos cuesta nada estar atentos. Ahí estamos. No, No nos por cuesta eso. nada a otras obras. No, y puede haber algo que no esperemos, que por ejemplo, no sé, haya una ocupación al lado de lo que hoy es Puerto Madero, de un derrumbe natural que haya habido en el pasado y que el sitio Quedó tapado. ¿Sí? quedó tapado. Quizás... Hay terreno. La aduana vieja, el terreno de la aduana vieja Y está, sí, por ahí, capaz... está intacto ese. Bueno, por eso... Sobre la costa primitiva. No, pero está el estacionamiento. Por eso. No, la aduana vieja, El estacionamiento, en la sí. calle Balcarce hicieron un estacionamiento subterráneo. Entonces... Hicieron mierda, perdón. ¿En serio? No, Hace Estás como... en YouTube. Te evitan después. no, me censuran. También es una manera de censura. Pero nosotros los youtubers somos intocables. No, pero hay un estacionamiento subterráneo justo enfrente de Michelangelo, Sí. que lo excavamos. Enfrente estaban empezando a hacer un estacionamiento planta baja y sótano. Y se llevaron toda esa manzana que fue el mercado de esclavos viejo. La aduana vieja o el mercado de esclavos. ¿Te imaginas poder excavar un mercado de esclavos en Buenos Aires? Pero bueno, se lo llevaron. bueno, por eso, Lamentable. esos son los riesgos, pero puede haber algo que sea más, incluso algo más antiguo, como vos ahí en esa foto Ah, la primera. del Club Yupanqui era esa fotografía, cuando se hizo la pileta del Club Yupanqui. Por ahí encuentres también esto de ahora que está de moda la megafauna, que puede haber posibilidades de llevar el tiempo más atrás, incluso de la barrera de 10.000 años de ocupación humana, capaz que hay un derrumbe justamente y quedó tan abajo, estábamos hablando de 5 metros, que quedó protegido, pero bueno, son agujas en un pajar y la densidad, digamos, algo es lo que pasa en la arqueología, cuando hay más densidad ocupacional, más probabilidades hay del hallazgo, es sencillo. Por eso está sobre representadas también cuando excavamos en la arqueología urbana las clases de la élite, que dejaron más su vida material y cultural que la gente más pobre. Entonces también vamos a ver representada ese tipo de vida que la de no. Y en este caso también pasa con lo prehispánico, va a ser más dificultoso porque tiene menos restos materiales. Como decía Daniel, los líticos no son de acá. Entonces, traer materiales líticos, nosotros encontramos, para un ejemplo, acá en la Noria, tenemos 33 artefactos líticos frente a 700 fragmentos cerámicos, frente a 2.900 restos óseos que, como pastillita, eran venados de las pampas. Lo que venían a cazar en ese lugar, no quiere decir que esta gente había todos los años lo mismo, era cazar venado de las pampas. El 95% de los restos óseos son venados de las pampas.
tanto infantiles, juveniles como adultos, lo que muestra que era una casa indiscriminada en una época del año donde había juveniles, probablemente primavera o verano, y venían a cazar porque estarían en las pasturas, estaría rebosante, y en su circuito anual se quedaban 2 o 3 meses en ese lugar y volvieron, como dijo Daniel, tenemos fechado durante 200 años, una ocupación recurrente en el mismo espacio. No se iban ni 500 metros allá ni 500 allá, volvían a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo conocían, porque se sentían parte, por más que no estuvieran permanentemente. Claro, no es que estuvieran permanentemente, pero estaban reducidos en su movilidad, por eso tenían cerámica, si no los grupos que eran muy móviles no generaban cerámica. Y este grupo no tenía que ver con los guaraníes porque no apareció tampoco cerámica guaraní. Sí, Rusconi, cuando en ese lugar, en esos otros sitios, que hay uno que es más mezcla de los dos, que lo describe, tiene cerámica incluso española, ya cortó, también había restos, en sus imágenes aparecen cerámicas estilo guaraní. Porque obviamente después estuvo esta mezcla, lo que hablaba Ana, es un lugar de disputa o de intercambio, pero bueno, el grupo que encontramos específicamente nosotros representa un grupo más pampeano hacia el interior, tenían restos de guanaco que habían traído probablemente del interior, tenían más acceso a la cerámica, a las materias primas de Tandil y Ventania porque tenemos punta proyectil sin terminar, eso es una indicación de que no llegaban a terminar, sino que tenían acceso a las materias primas. Para tener acceso vos tenés que venir en un circuito de otro lado. Comparado, por ejemplo, que Loponte, que trabajó con nosotros, que esas mismas puntas proyectil acá sin terminar, ellos en el Delta encontraron más de 20 con el mismo material, las mismas características, pero todas terminadas, porque a ellos, esos grupos les llegaban terminadas, probablemente por gente que intercambiaba con este grupo. Tampoco encontramos punzones de hueso, que Daniel Loponte estaba como obsesionado. ¿Cómo lo encontramos? Claro, porque ellos tienen un montón de punzones en hueso, pero este grupo no los tenía. Eso no quiere decir que otro lugar en esta Buenos Aires no hubiera. Por eso esa disputa, probablemente esas poblaciones y esa multiculturalidad que después caracterizó Buenos Aires ya haya empezado quizás hace 1000 años antes. Así que tal vez hueso sea la otra cosa que haya que empezar a revisar, los elementos de en hueso. general. El otro material más infravalorado en la arqueología urbana es el material óseo. Hay que empezar a revisar todo de vuelta, a ver si todo de caballo, vaca y oveja, y si tenemos trabajo. Así que me parece muy interesante el trabajo de Daniel en ese punto de vista, poder abrirnos la cabeza y repensar toda la arqueología que se hizo y lo que se puede hacer en el futuro. Gracias. Sí, solo una frase, no voy a ya hablar más. Hay una serie de datos perdidos que lamentablemente son irrecuperables. Ya desde Ameguino, por ejemplo, te cuenta, o Moreno, en la excavación de la casa de la familia Pirulito se encontró un mortero debajo del cimiento. Claro, para ellos era reconocido porque todos sabían dónde vivía ese señor. O yendo hacia el norte del segundo pilar del puente de Barracas, encontramos ¿viste? Vos decís, ¿dónde queda eso? Si ese puente ya, ¿viste? Desde el siglo XIX no existe, ni foto hay del puente. O sitios que lamentablemente los perdimos por tontos, como es Anchorena, en la estación Anchorena del ferrocarril, hasta la década del 60 era el paraíso del saqueo. Todos los coleccionistas de Buenos Aires fueron a sacar. Yo creo que ese fue un asentamiento enorme porque desde 1870 hasta 1960 se iba ahí el fin de semana a paliar. Y se destruyó en la época de Menem. Y provincia de Buenos Aires, el tema de los permisos, vieron todo, digamos, no es capital. Y no se pudo hacer nada y es una lástima todo lo de Estación Anchorena, porque yo creo que era un asentamiento muy grande. Dio para salir. Lamentablemente todo eso esto lo tiene el señor Fernández en su casa. Fernández Anchorena. Y vos decís, ¿quién es el señor Hoy, ¿quién es el señor Fernández? El que siempre era Cáceres Freire, con quien tuve un poquito de relación, decía eso. No, porque fulano se quedó con las piezas. Mi papá tenía una colección, pero después cuando murió mi mamá se la dio al señor
Sí, Esa es la mejor de los casos, la otra es No, pero se murió, perdieron. tiramos todo lo que había Tiramos que toda la- venía dentro del ropero. Pero, claro, bueno, entonces se perdió tonelada de información encontrada en una época que todavía era más. Pero en fin, yo junto esos datos, pero no. Francisco encontró entre la foto esa que me diste de lo que se encontró allá en 1910 en el Callejón 5 de Julio, ¿viste? Hay una bola de boleadora. Sí, sí. Un cacho, un bolón, digamos, y que decían que eran de las invasiones inglesas. Es decir, bueno, es decir, que hay un montón de información No, me dispersa. acordé que están las piezas de Ceballos, de Estanislao Ceballos, que él recupera en un montón de excavaciones que las encontramos en el inventario en el Museo Histórico Nacional, de la cual no hay foto, nunca se exhibió Pero ni está. nada, pero está el inventario de que menciona. Es decir, que deben estar en una cajita allá al fondo. Sí. Si quieren Sí, eso me hacer acordé de un eso. comentario o pregunta más, tenemos unos minutos. Bueno, sí. Gracias. ¿Tengo que acercarme a algún micrófono? Me pregunto. Está acá, está acá. Es una característica muy especial todo este seminario de crítica, porque ha parecido más un conversatorio que un seminario de crítica. Perdón, te interrumpimos. No, pero está bien que así sea porque el trabajo tiene esas características, ¿no? Daniel trabaja, yo creo que ahí se construye conocimiento, porque Daniel trabaja sobre un trabajo anterior que mostró Ulises. Ana ha sido comentarista y conoce perfectamente el trabajo, así que digamos que el material que se trabaja pedía las características estas, no es el típico paper que está comentado, sino que uno de los comentaristas está completamente involucrado en el origen de ese trabajo, ¿no? Con lo cual me parece perfecto que se den así, que se haya dado estas características. No, yo más que un comentario, más que una pregunta, tengo un comentario que me quedo pensando, cada cual se engancha con lo que pueda, ¿no? Yo me enganché con la imagen esa del riachuelo que mostraste, donde aparecen unos sauces, ¿no? Ahí llorón, yo me enganché con esa imagen poderosamente. Cuando vos mostraste las dos imágenes, fue la primera vez que yo veo esta imagen. Te podemos regalar una copia. Bueno, se agradece. Te hago una copia. Firmada, por favor, Sí. autografiada. No, me enganché con esa imagen Hay porque muchas, hay una gran verdad en esto que dijiste, de cómo los historiadores, uno que se dedica a veces, aunque no sea en tiempo completo, ¿no?, a la historia urbana, sobre todo de Buenos Aires, cuánta hipótesis y cuánto relato, para decirlo más elegantemente, se construye en función de evidencias fallidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de una manera. Y yo pensaba en un montón de relatos, que no solo son relatos que supuestamente son científicos, sino incluso el gran relato de la Argentina está fundado sobre la ausencia de preexistencia, ¿no? Yo creo que hay algo que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias culturales, tiene muchas consecuencias, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada decía, acá se vino a poblar, no había nadie. Borges, en un poema fantástico, tiene una hipótesis de la construcción, creo que se llama Elegía de la Patria, dice, la forjaron un puerto y un desierto. Dice, sin llegar a obviamente lo de Sarmiento y todo eso, Borges dice, la forjaron un puerto y un desierto, es decir, el peso de la ausencia en la construcción del relato, ¿no? Y vos, primero Ulises y ahora vos, diciendo, no, de ninguna manera. No solo no hay ausencia, sino que podemos demostrar que quiénes estuvieron y con qué movilidad, ¿no? Tal vez, siguiendo con la ficción, me acordaba de Aquí vivieron, de Manucho Mujica Lainez, que arranca, no sé si lo leyeron en el libro, lo cuento rápidamente, es una colección de historias breves sobre el mismo lugar, ¿no? que creo que es San Isidro, ¿no? Donde ahora está la quinta presidencial, ¿no? Y él no arranca con la construcción, arranca con la población indígena. Ahí arranca el relato, arranca con una pareja que, bueno, pasa una serie de cosas, ¿no? Pero, o sea que incluso hasta, pongo el contrapunto, ¿no? Borges dice, la forjaron un puerto de un desierto, y Manucho Mujica Lainez intuitivamente decía... La literatura puede tener tanta historia como uno quiera. Es fascinante, ¿no? Que realmente haya tenido la intuición de que el relato no era tan así y que así como hay una hipótesis de la fundación de la Argentina, había otro en la ficción que pensaba otra cosa. Y bueno, y ahora agarrémonos de esto, ¿no?
lo que me imaginaba. Y otro comentario, que creo que lo volvió a decir Ulises ahora, que me extraña que no se pueda hacer todavía el análisis lítico, ¿no?, de los orígenes, porque eso daría un montón de información, ¿no?, de esa movilidad. ¿Están en eso? No es tan fácil analizar piedra en términos de saber específicamente, sí, exacto. Perdón la comparación, pero yo creo que hay esperanzas, porque acaban, no hace mucho, demostraron que la piedra del sacrificio de Stonehenge había venido de Escocia, con lo cual está en yo también con lo cual tenemos algún tipo de esperanza. ¿De dónde viene lo más fácil de saber? ¿Cómo, perdón? ¿De dónde viene es lo más fácil? De hecho, Ulises te está diciendo que vienen todas de la Sierra de Ahora, exacto, donde el lugar de talla de bueno, el problema es perfecto. qué tan vieja es, porque es fácil saberlo, 200 millones de años. Sí, pero más. Es mucho más complejo determinar cuándo fue extraída, dónde fue trabajada y si fue retrabajada en el proceso. Claro, eso es complejísimo. En el proceso, y no es un problema de la geología argentina, la piedra tiene esa complejidad. Me imagino que es mundial. Sí, por eso tiene tanto peso el tema de la tipología. Ciertas formas de talla se hicieron en este periodo, son referencias. De todas maneras, esa imagen, la de los sauces y lo que dijeron de la movilidad, cómo subvierte el relato tradicional, ¿no? Había guaraníes, pero también había tehuelches, había de todo. Fueron los últimos en llegar. Claro, La nación guaraní del siglo XVII. Y ya ver esta zona como un lugar de interfase o de intercambio de distintas culturas ya te cambia completamente. Y vos pensás que el relato. Los araucanos estaban presionando también por el sur ya a los grupos pompeanos. Entonces, ese es mi comentario. También los están llevando a subir. Podés estirar el programa de Historia 1. No, sí, no, pero hay una consecuencia clara en la historia urbana de Buenos Aires, ¿no? Pero, insisto, los que nos hemos enfrentado con este tema, insisto con la foto del riachuelo, porque el relato histórico se construye no solo, y esto está más que demostrado, no solo en función de las evidencias, sino de las percepciones que tiene el propio historiador. De Kant para acá eso está perfectamente demostrado. El asunto es que cuando aparecen piezas en el tablero, como si fuera que vos estás haciendo un juego pero con determinadas piezas, y resulta que te aparecen otras piezas. A mí me pasó con las estaciones de tren, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, había una historia de Buenos Aires donde se habían omitido el peso de dos estaciones ferroviarias, la del Parque y la Central. Y si cuando vos pones esas dos piezas en el tablero, el relato era otro, completamente, más que se modificó. Y era otro en el buen sentido porque explicaba cosas que el relato tradicional no explicaba. Es así de simple. Vos pones una pieza del tablero que es un paisaje, y además gente que lo ocupa con un recreo, con barquitas, no es que estaban ahí, sino que había un uso de todo ese paisaje contrastado con el riachuelo pelado, con un arbolito ahí en el fondo. En el libro que hice sobre las rocallas, puse dos leí. fotos de Delfina Bunge, me acuerdo. con la descripción del recreo al que ella iba y la foto. En realidad hay dos fotos, puse una del recreo en Isla Maciel. Es decir, que está no solo documentado, descrito y fotografiado. Y te puedo mandar también fotos de la salida del arroyo Vega, por ejemplo, que tenía una vegetación, cuando lo ves decís que es el Tigre, pero además tenía puentecitos para pasar los arroyos, toda la salida de Núñez y Belgrano. Y eso es todavía a principios del siglo XX. Lo que pasa es que fue borrado porque no cerraba. La vuelta de la vida es lo que yo trabajara en Isla Maciel también, pero con otros usos. Con otro paisaje. Con otro paisaje y con otros actores y actrices, podemos decir. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Nada original voy a decir, pero me parece... Está. Igual está tomando ahí, Jorge. Me parece que... ¿Se escucha? Sí. Sí. Me parece que la gran pregunta es la que vos dijiste, ¿por qué no pensar que hubo poblaciones en la ciudad de Buenos Aires? Digamos, hace 500 años, cuando llegaron los españoles, los límites de hoy no existían. Y tampoco lo tenían los indígenas, claramente, ¿no? Con lo cual, lo que decía Horacio también, de la negación de la preexistencia.
Evidentemente hubo una negación de la preexistencia de indígenas en la ciudad de Buenos Aires todo este tiempo hasta que ustedes empezaron a trabajar. Lo cual a mí me llama mucho la atención, porque esto contradice el sentido común, digamos. Digamos, un historiador puede poner los límites de hoy hace 500 años. No existían. Cuando llegó Juan de Garay no existía la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no iba a haber indígenas acá? Indígenas de la costa o pampeanos, como dijiste vos antes, pero tenía que haber. Y dos o tres cosas. El puente de la Noria y el paso de la Noria. Hay un trabajo de Alberto de Paula que habla de ese tema, y en un libro que se publicó hace como 35, 40 años. El puente actual es de 1930. Claro. Tan viejo es Claro. el puente de la Noria viejo y el paso de la Noria nuevo. Viejo, hasta 1930. Y me llamó la atención el mapa que citaste ahí, que copia Mitre, de 1882, que es de la Audiencia. Te quería preguntar de qué año es el original de ese mapa. Bueno, el mapa, no me acuerdo. No, tampoco. Este, tampoco No hay un mapa de época. Ah, es un Lo que esquema, pasa es que no. se pone Bermúdez con el trazado anterior y ahí hizo una interpretación. Porque el plano que hay, el plano más antiguo de Buenos Aires, en realidad no es fundacional, es un redibujo hecho en el siglo finales del XVIII del plano, en realidad, de lo que hizo Hernandarias, no de lo que hizo Garay. Con lo cual no tenemos eso, y el primer libro del Cabildo tampoco existe, entonces es como que la fantasía funciona bárbaro. Lo del fuerte, que cuando se excavó el cimiento en la Casa Rosada, Sí. que tiene, yo pensé que ibas a mostrar eso. No. Ahí apareció en la disposición del Palacio de los Gobernadores siguiendo el ángulo Del trazado primitivo, previo. que era lo único que justificaba por qué estaba cruzado esa L. Les cuento que nosotros excavamos la Casa Rosada acá con Francisco, y cuando excavamos y encontramos los restos de la Casa de los Gobernadores del Fuerte, con este trazado es muy divertido porque se hizo un enorme agujero, porque ahí se iban a hacer 2 ascensores. Justo. Bueno, el presidente, para bajar al museo, ¿se imaginan perforar toda la Casa Rosada para que el presidente pueda bajar al museo sin tener que bajar a planta baja y después la escalerita? Además, ¿cuántas veces bajan? Bueno, otro gobierno. Y empezaron a hacer el agujero. 2018, sí. Y se paró porque entendieron que era infranqueable. Porque después de romper todos los cimientos, que era una brutalidad, tenían que romper la pared del fuerte. Y cuando les mostré el corte, claro, y parte de piedra, con lo cual no había presupuesto para hacerlo. Ni dinamita ni de evolución Claro. suficiente. Bueno, entonces quedó el agujero y hoy está en la Casa Rosada, en el centro de la Casa Rosada, tapado con tablones. Del 2018. Bueno, nada, detalles. Pero ahí abajo, ahora la idea es ver si podemos dejarlo hacerlo visible. Digo, ya está el agujero, bueno, pónganle luz, una baranda y un cartel. Bueno, no es tan fácil. Nada fácil. Pero sí, es el primer lugar, único hasta ahora en Buenos Aires, que tiene el trazado anterior a la segunda fundación. La segunda fundación de Garay. No, Mendoza no fundó nada. Fue el primero que... Bueno. Solamente concluir esto, que dijiste que Buenos Aires crece a 3 metros por segundo. Es muy difícil trabajar sobre ese esquema métrico, ¿no? Por eso es más fácil no trabajar. Sí, es sencillo. No hagamos nada y dejemos que siga. Bueno, pero ustedes están trabajando. Bueno, lo que se pueda. Bueno, gracias y...